Himno 173. Firmes y adelante, jueces de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la reina enseña, tremolando está. Firmes y adelante, jueces de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévese potente la Iglesia de Dios, de los ya gloriosos, marchamos en pos. Somos solo un cuerpo, y uno es el Señor. Una la esperanza, y uno nuestro amor. Firmes y adelante, jueces de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, en Jesús la Iglesia por sangre ha de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes y adelante, jueces de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Leamos un pasaje para comenzar de las Santas Escrituras en Éxodo capítulo 30. Harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo. Será cuadrado y su altura de 2 codos, y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda,
ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Hasta allí la lectura. Solo cuando lleguemos al cielo entenderemos todo lo que debemos al ministerio de nuestro Señor como gran sumo sacerdote por nosotros ante Dios. Quiero hablar en este tiempo, con la ayuda de Dios, sobre el altar del incienso en el tabernáculo. Primero debemos presentar los pasajes de la Escritura, además del que acabamos de leer, los 10 primeros versículos del capítulo 30, donde tenemos las instrucciones dadas por Dios a Moisés. Tenemos que también considerar capítulo 37 del Éxodo, los versículos 25 al 29, donde tenemos la fabricación de este altar del incienso. También Éxodo 39, versículo 38, tenemos el momento cuando, una vez fabricado, el altar del incienso se presentó a Moisés. En Éxodo capítulo 40, versículos 9, 5 y 9, tenemos las instrucciones para colocarlo y ungirlo. En Éxodo capítulo 40, versículos 16, 26 y 27, se nos presenta el cumplimiento de las instrucciones y el quemado del incienso. Estas 5 porciones de la palabra de Dios se pueden completar con Éxodo capítulo 30, los versículos 34 al 38, donde se nos presentan los componentes del perfume, del incienso aromático que era quemado en el altar. Y también, en séptimo lugar, Hebreos capítulo 9, versículos 1 al 10, donde no se menciona el altar del incienso. Se menciona es un incensario de oro, porque se está describiendo la colocación de los muebles en el lugar santo en el día de expiación. Y porque en hebreo tenemos la interpretación de todas estas sombras, de todos estos tipos del Antiguo Testamento. Allá en Hebreos ya la entrada está libre y el altar del incienso es el mismo trono de Dios representado en las sombras, en el arca del pacto. De modo que a través del velo de la carne de Cristo tenemos entrada, porque Él se ofreció, murió en la cruz, resucitó, ascendió a los cielos, traspasó los cielos por la virtud de su propia sangre, entró en el lugar santísimo del santuario celestial. Ahora tenemos que hablar de la posición del altar del incienso. Primero, en relación con el lugar santo, donde estaba puesto, colocado. Y segundo, en relación con la narrativa de la Sagrada Escritura. Este altar de oro estaba ubicado delante del velo de más adentro, en medio del lugar santo del tabernáculo. Era usado por el sumo sacerdote Aarón y sus hijos para quemar incienso, como hemos leído. En la palabra de Dios, el incienso está estrechamente relacionado con la oración. Clásicamente
se tiene que citar el Salmo 141 y el versículo 2. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Y en Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, se dice claramente que ese es el significado del incienso, porque dice: cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Por tanto, este altar habla principalmente de Cristo en su intercesión como gran sumo sacerdote a la diestra de Dios. ¿Qué pide Él cuando intercede ante Dios por nosotros? Él dijo a Simón: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y en Juan capítulo 17, Él está orando, levanta sus manos y toca el trono de Dios. Está haciendo un adelanto de lo que es su actual ministerio de intercesión. Él pide por los suyos y pide que sean guardados, que se mantengan en unidad, que sean santificados. Así Él está orando, intercediendo por nosotros. Por supuesto, también se pueden extraer lecciones en relación con los creyentes, que somos sacerdotes santos y tenemos el privilegio de ofrecer sacrificios de alabanza y adoración a Dios por Él, según Hebreos capítulo 13, versículo 15. Ahora, en relación con la narrativa, ese altar estaba en medio. En un lado estaba la mesa de los panes, la proposición, y en el otro lado el candelero, pero estaba en el medio, pero cerca del velo, hacia el arca del pacto que estaba detrás del velo de más adentro. Pero en la narrativa usted puede notar el orden de la revelación divina. En Éxodo capítulos 25 y 27, Dios comienza con el arca. Luego habla de los otros muebles hasta llegar al altar de bronce. Todo el tiempo, en estos capítulos, Dios se mueve como si fuera hacia la puerta del atrio del tabernáculo. Entonces, en Éxodo 28 al 30, se introduce el sacerdocio. Y es cuando se describen los muebles de aproximación. La fuente de bronce, donde debía lavarse cada sacerdote antes de empezar sus oficios diarios, y el altar de oro, donde se quemaba el incienso. La lección es sencilla. Dios se ha movido hacia afuera, en gracia, hacia la humanidad, para que en consecuencia una familia sacerdotal pueda tener el privilegio de ir adentro, el privilegio de entrar y adorar. Nos recuerda Hebreos 10 y 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, sería allá el altar del incienso, como hemos dicho, ya el mismo trono de Dios, por la sangre de Jesucristo. Este es el altar de bronce representado. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Entonces Dios se movió en gracia hacia afuera. Cristo vino, consumó el sacrificio, regresa, no con su sangre, sino por su sangre entra en el cielo. Y ahora nosotros, la familia sacerdotal, podemos entrar.
Hablemos ahora de las propiedades de este altar. Tenemos que mencionar aquí los materiales del altar. Eran madera de acacia o de sitín, revestida con oro fino. La madera de acacia representa la humanidad perfecta y el oro fino o puro, la gloria de la deidad. Ambas naturalezas en una sola persona, el Señor Jesucristo. Por ejemplo, en Hebreos 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, entonces nos da dos nombres. Jesús es un nombre humano. En el altar estaba representado por la madera de sitín. Jesús, el Hijo de Dios. Esto es lo que representaba en tipo el oro puro, su deidad. Ahora tenemos que hablar un poco más amplio sobre esto, el significado típico de estos materiales. Tenemos que ir a la carta a los Hebreos, capítulos 1 y 2 de los Hebreos, tienen una conexión con los detalles subsecuentes en esa epístola con respecto al sacrificio y con respecto al sacerdocio del Señor Jesucristo, muy similar al que existe entre los materiales de los muebles santos y de los varios usos para los que fueron hechos. Pero Dios nos habla del Hijo, ahí en la carta a los Hebreos primero, y su dignidad, poder y gloria intrínsecos hacen que cada oficio que Él desempeñe sea precioso y eficiente. Para estimar correctamente el valor del sacrificio, debemos conocer a la persona del Cordero mismo. Y para descansar felizmente en el poder del sacerdote, debemos ser instruidos en cuanto a aquel que es el sumo sacerdote. ¿Cómo entonces? Aquí se enumeran primero los materiales del altar del incienso y otros muebles del santuario, y se detallan posteriormente sus usos. De ese modo, nuestras almas se dirigen primero a la naturaleza y persona del Señor Jesús, y luego se declaran benditamente su sacrificio y sacerdocio, ahí en la carta a los Hebreos. Las medidas del altar lo hacían pequeño en comparación con el altar de bronce, porque era de un codo, más o menos 45 centímetros. Comentemos sobre esta medida, el tamaño de cada lado ahora, porque esto está de acuerdo con la intercesión del Señor Jesús, la cual solo es a favor de los suyos. En Juan capítulo 17, Él orando a su Padre, ya creemos a las afueras de Jerusalén, estamos pensando desde hace tiempo que Él haya salido por la puerta de las ovejas, que era la puerta más cercana para cruzar el torrente de Cedrón y subir por el camino, por esa falda del Monte de los Olivos hacia el huerto de Getsemaní. Pero Él en el versículo 9 del capítulo 17, orando, dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y en el versículo 20 dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces, ahí vemos que el tamaño de cada lado era de un codo, más pequeño que el altar de bronce. El altar de bronce habla de la provisión del Calvario, que es para todos. En cambio, la intersección del Señor no es
por el mundo, sino por los suyos. ¿Ustedes se acuerdan lo que dice 1 Juan capítulo 2? Él es la propiciación por nuestros pecados. Y entonces el apóstol dice, no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Ese sacrificio de Cristo tiene un alcance universal. Entonces, pero la intercesión del Señor tiene un alcance particular a los suyos. Todos los altares descritos en las Escrituras son cuadrados. Su longitud y anchura eran iguales. Un cuadrado es una figura compacta y uniforme y parece haber sido especialmente seleccionado para la forma de los altares a fin de representar lo completo y pleno de la obra efectuada en ellos, ya sea un sacrificio o el quemar incienso. La misma medida y estimación perfecta se presentaban así en cada lado y en todos los sentidos, ya sea hacia Dios o hacia el ser humano. También firmeza y estabilidad son indicados por la figura cuadrada. Ahora, este altar tenía 4 cuernos. Y siempre los cuernos indican la fuerza. La epístola a los Hebreos, precisamente de una forma tan preciosa, declara que nuestro gran sumo sacerdote puede. Varias veces habla del poder de él. Puede, es capaz de ¿qué? Capítulo 1, versículo 3, de sostener. Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Capítulo 2, versículo 18. Él puede socorrer a los que son tentados. Capítulo 4, versículo 15. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él puede simpatizar. Eso es lo que significa, dicho en esta forma. Y en capítulo 7, versículo 25, dice, Él puede salvar. Precisamente, 4 cuernos. Él puede sostener, Él puede socorrer, Él puede simpatizar, Él puede salvar. ¡Qué poder, qué capacidad en el Salvador por su ministerio intercesor! Ahora se mencionan 2 varas. Esas 2 varas eran para cargar el mueble en el viaje en el desierto. Eso indica que se trataba de un mueble de peregrinaje para un pueblo peregrino. Y así, en tipo, se declaraba la constante accesibilidad de nuestro gran sumo sacerdote. Es posible obtener misericordia y gracia para el oportuno socorro. Misericordia es compasión activa y bondad. ¿Dónde se consigue eso? En el trono de gracia. Y también dice, se consigue gracia en Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gracia tiene que ver con el favor y el apoyo. Ahora, se puede conseguir estas cosas cuando se necesiten y donde se necesiten. En todo el peregrinar iba ese altar del incienso cumpliendo su función. Tenía una cornisa o corona. Era como una repisa que se extendía por encima de la parte superior del altar, alrededor, por todo lo ancho y perímetro del altar, para evitar que las brasas de fuego o el perfume sagrado se esparciesen o se desplazasen. Eso nos lleva a extendernos, porque inmediatamente se nos menciona de los 2 anillos
2 anillos de oro, que eran donde se metían las varas para cargarlo, pero dice que era debajo de la cornisa, y eso nos da a entender una conexión entre la cornisa o la corona y las varas. La cornisa, por tanto, tenía un papel importante, como ya hemos mencionado, evitando cualquier desplazamiento de estas cosas santas cuando el altar era llevado sobre los hombres de los levitas. Cuanto más temblaba o se tambaleaba Israel en el camino accidentado a través del desierto, mayor era la necesidad de este perfume incesante. Las dificultades o privaciones del camino podrían provocar sus murmuraciones. La carne en ellos exhibía muchas veces sus variadas fases de corrupción. El corazón débil de la incredulidad hacía que las rodillas se debilitaran y fallasen. No es una bendición ver en el círculo dorado que corona este altar una provisión segura para el mantenimiento de la pureza y santidad, incluso en la presencia de Dios, en nombre de su pueblo débil y errático. Los santos de Dios, hoy, como el Israel de antaño, tenemos peligros, dificultades y tentaciones que nos acosan en el camino, y se manifiestan muchas debilidades, corrupción y fallas. Cuán necesario es que la continuación de la intercesión ininterrumpida sea cierta, segura, permanente, que un suave olor de Cristo sustituya, cubra las murmuraciones y las faltas, que una nube de incienso viaje hacia adelante con las huestes del Señor, hasta que lleguemos al fin del peregrinar y seamos presentados sin falta en la presencia de su gloria. ¿Qué asegura esta continua intercesión efectiva de Cristo por nosotros? Hebreos 7 dice que Él es el Hijo de Dios, su deidad, que Él es el hombre Jesús sentado a la diestra de Dios. Él vive en el poder de una vida indestructible. Él fue consagrado por juramento divino. Él es el sumo sacerdote y rey según el orden de Melquisedec. Y allí dice que vive siempre para interceder por todos los que se acercan a Dios por medio de Él. Bendito sea nuestro Dios, bendito Señor. En todos estos tiempos, todos estos meses, en cada día de esta pandemia, de este confinamiento, ¿cómo ha sido nuestro andar? ¿Cómo ha sido nuestro hablar? ¿Cuántos defectos? ¿Cuántas faltas? ¿Cuántas cosas no dignas de la pureza y de la santidad de nuestro Dios? Pero Él no ha dejado de orar por nosotros. Sus perfecciones han cubierto, han asegurado nuestra libertad para entrar en el lugar santísimo. Bendito Señor, nuestro gran sumo sacerdote, orando por nosotros. ¿Qué fue lo que hizo que Simón Pedro, después que negó al Señor, no se alejara del grupo? Fíjese que él no se fue para estar con los borrachos o se fue para Galilea. Aún antes que el Señor le apareciera, después que resucitó, él estaba con los demás apóstoles en el aposento alto. ¿Qué hizo que él su fe no faltara a pesar de su falta tan grave, negando al Señor con maldiciones, avergonzándose de Él, porque el Señor había rogado por Él? ¿Y cómo es que estamos nosotros aquí parados, hermanos? Habiendo sido restaurados a Él, sostenidos en la asamblea, aunque no nos pudiésemos reunir en el local, pero la asamblea seguía existiendo.
detrás de todo ha estado el ministerio intercesor. Tengo que terminar, me he extendido más. Uno cuando habla del altar nos tiene que hablar pues de otras propiedades, también tiene que hablar un poco más sobre el propósito, también debe hablar sobre el perfume en sí, y hay varias personales, prácticas, lecciones que uno puede mencionar. Voy a terminar con eso, permítanme unos minutos para terminar con una de esas lecciones prácticas y personales. Ahí se menciona en los versículos 7 y 8 que la quema del incienso estaba estrechamente relacionado con el mantenimiento del candelero, de modo que dar luz, brillar, que en el caso del creyente es su testimonio y su adoración, son inseparables. La luz de nuestro testimonio no brillará colectiva o individualmente, a menos que primero estemos pasando tiempo en comunión con el Señor. El testimonio resplandeciente de los apóstoles, empoderados por el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, fue precedido por una continua morada en el templo. Según Lucas 24 y 53, ellos después que el Señor subió al cielo, volvieron y estaban alabando y bendiciendo a Dios allí. Y en Hechos 1 y 14 estaban orando y suplicando juntos en ese lugar por 10 días. Otro ejemplo de esto es la asamblea en Éfeso. El Señor tiene que decirle: has dejado tu primer amor, por tanto arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar. El testimonio del creyente, sea colectivamente como asamblea e individualmente como persona creyente, está ligado directamente con la adoración, con la comunión íntima con el Señor. Señor nos ayude, hermano, a pasar más tiempo, porque dice: Él puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hay que ir cada vez para aprovechar la misericordia y la gracia para el oportuno socorro. Que el Señor pues nos bendiga a todos y nos ayude a apreciar más el ministerio de intercesor de nuestro Señor Jesucristo en gloria.